Vamos a dar inicio a la cita con el doctor Gautreaux, que está con nosotros aquí como cada miércoles, en este caso para conversar con nosotros sobre los efectos de la diabetes en el sistema digestivo. Doctor, un placer tenerle aquí, bienvenido. Muchísimas gracias, Laura. Para mí un privilegio estar con Geraldino, con Alberto y contigo todos los meses para llevar orientación al público de la República Dominicana. Como cada día que tenemos la oportunidad de penetrar a los millones de hogares que oferta este poderoso medio de grupo Telemicro, pues elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Fíjense, hoy les traigo un tema de mucha orientación, porque muy difícilmente exista una familia dominicana que no esté afectada en alguno de sus miembros por la diabetes. La diabetes es una pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha dado cifras alarmantes de que el 14% de los dominicanos somos diabéticos. Significa que tenemos cerca de 1,5 millones de diabéticos en la República Dominicana. Y yo diría, como decimos popularmente, mal contados, que hay cerca de 500,000 o 600,000 personas que son diabéticas y no lo saben. Y no lo saben. Y la diabetes, por eso este tema de hoy es muy importante y quiero que le presten mucha atención porque tiene muchas repercusiones. Esa que hemos escogido en el día de hoy, ¿qué repercusiones produce la diabetes en el tracto digestivo? Esto es muy importante. La más importante de todas, cuando se elevan los niveles de azúcar en la sangre, va a ocurrir a nivel gástrico una gastroparesia. ¿Qué es una gastroparesia? En condiciones normales, el estómago tiene movimientos peristálticos, tiene nervios, el nervio vago y tiene músculos que impulsan la comida una vez que nosotros ingerimos y está reposado aproximadamente hora y media en el estómago, impulsa la comida a través de esos movimientos hacia el intestino delgado, que es donde ocurre el gran milagro de la absorción de nuestros nutrientes. Nosotros nos nutrimos a través del intestino delgado. Cuando está afectado la diabetes, la glicemia elevada, los movimientos intestinales, sobre todo los movimientos gástricos, comienzan a disminuir y va a haber lo que nosotros denominamos una gastroparesia. La gastroparesia es la disminución del peristaltismo normal del estómago, lo que va a significar que la comida va a permanecer más tiempo de lo normal en el estómago, los nutrientes van a dilatar más tiempo en llegar hacia el intestino delgado y va a haber un trastorno metabólico importante. El que la comida se permanezca en el estómago va a dar esa sensación de llenura que el paciente sienten los diabéticos, sobre todo acompañado de náuseas, regurgitaciones que son eructos que sube comida hacia arriba, reflujo gastroesofágico, distensión, pero lo más importante de todos es el retardo de la llegada de los nutrientes al intestino delgado. En el intestino delgado es donde vamos a observar la gran asimilación de los nutrientes que ocurren dentro del cuerpo humano. Entonces, la diabetes es una enfermedad metabólica catastrófica que tiende a producir trastornos súper importantes a nivel del tracto digestivo. Doctor, la mayoría de los dominicanos siempre hacen una pregunta, no en términos de diabetes. Lo primero que le pregunto, ¿tú sufres de azúcar? Ese es el término, Ese es el término popular es el término que dominicano. utilizan. Sí, es correcto. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué la gente, qué tan grande es el contenido de azúcar que produce la diabetes o que el azúcar, cuál es la situación realmente? Hay dos tipos de diabetes reconocidos. La diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, que es la diabetes mediante la cual genéticamente el paciente que la padece, el páncreas no produce insulina, el diabético tipo 1 no produce insulina y desde su nacimiento es insulino dependiente, es decir, que para estar vivo y mantener sus niveles de azúcar normal necesita aplicarse insulina. Y el diabético tipo 2, que es el que nosotros adquirimos a través de los años, sobre todo a partir de los 45, 50 años, con la obesidad, el sedentarismo, la comida chatarra y una serie de factores que lo desencadenan. La diabetes tipo 2 es una resistencia que tiene el organismo, que presenta el organismo para el desarrollo del azúcar. El azúcar se va a almacenar, llega a un almacén que es el hígado. El hígado tiene cerca de 500 funciones. Una de esas funciones es almacenar el azúcar
porque el azúcar es la gasolina que necesita el organismo para que ustedes se levanten temprano, para que ustedes hagan la cantidad de cosas que hacen en el día. Cuando eso está alterado, la diabetes el azúcar va a elevar sus niveles en la sangre, no va a llegar a los tejidos y entonces va a haber las consecuencias que conlleva la diabetes, en este caso en el tracto digestivo con la gastroparesia, esa disminución de la motilidad del estómago, ese déficit de absorción de nutrientes. El paciente diabético con trastornos de gastroparesia va a tener problemas importantes de absorción de los nutrientes, porque todo lo que nosotros ingerimos por la boca es lo que nos mantiene vivos, es lo que todavía está la vitamina B12, está el calcio, el hígado tiene cerca de 500 funciones y el hígado va a almacenar ese azúcar para ser distribuida en forma de glucagón y posteriormente ser distribuida en los tejidos, pero es en el hígado donde se va a asimilar y se va a acumular, porque en la energía que produce el cuerpo a través del azúcar, ese es el órgano fundamental a donde se va a alterar. La tercera y otra causa importante a nivel digestivo es que, además de que va a haber un déficit nutricional, el paciente diabético va a estar malnutrido porque no absorbe o absorbe muy poco o absorbe mucho menos que lo que absorbe una persona no diabética. Es que al llegar a la parte final del tracto digestivo, que es el colon, donde pasan los residuos que posteriormente serán las materias fecales que van a ser expulsadas todos los días, o un día sí, un día no, por todos los seres humanos, va a haber un trastorno de la motilidad del intestino grueso o colon, sobre todo a nivel del esfínter, y ese tipo de paciente diabético va a tener manifestaciones o con diarreas o con estreñimiento. Ustedes han oído muchos diabéticos que dicen: sufro de un estreñimiento que paso 5 o 6 días que no evacuo, o una diarrea súper explosiva. Esto es típico de los diabéticos. ¿Y qué es lo recomendable entonces en esos casos? ¿Consumir azúcar o no consumir azúcar? No, lo ideal de todo y el objetivo fundamental de nosotros escoger este tema de trascendencia importantísima para la salud del ser humano es: todo diabético tiene la absoluta necesidad de regularizar sus hábitos dietéticos, de ponerse en manos de un endocrinólogo, de un gastroenterólogo y de un nutriólogo para mantener sus niveles de azúcar lo más aceptado posible, que es entre 90 y 100. Ya 110 se considera elevado. ¿Pero qué significa eso en términos prácticos, doctor? Porque aquí el dominicano, que en sentido general es bastante desorganizado con la dieta. Muy desorganizado. Por eso te digo ¿significa que la persona que sufre de diabetes tiene que mantener permanentemente restricciones importantes respecto a cualquier totalmente. Porque uno ve muchísimos diabéticos haciendo desarreglo. Un porcentaje enorme de diabéticos que nos están mirando. Por eso les decía a ustedes en la introducción del programa que es difícil, aunque nosotros tenemos aproximadamente 1,5 millones de diabéticos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, es difícil que un hogar que no esté mirando no tenga a alguien en su entorno que no sea diabético, ya se bien, a nivel nacional y en todos los niveles sociales. Entonces, el diabético generalmente está descompensado porque no tiene la capacidad de asimilar el azúcar que produce el páncreas y que está circulando en la sangre y que no llega a los tejidos. Y eso es lo que va a producir, además de los trastornos digestivos que hablamos, la gastroparesia con el trastorno de la motilidad intestinal. Ese paciente diabético va a comer cualquier tonterita y se va a sentir enormemente lleno. Se floja el pantalón, no aguanta de la cantidad de gases que tiene, le da náuseas muy frecuentemente y lo más importante de todo, al retardar el paso de la comida del estómago al intestino va a haber mala absorción y es un paciente malnutrido. Entonces, esa pregunta que hace Laura, que es muy acuciosa y tiene mucha lógica, la gran mayoría de los diabéticos, no dominicanos, de los diabéticos a nivel mundial están descompensados. Porque no consiguen la cantidad suficiente de saber de reconocer que necesitan una dieta para mantener su estado de vida en salud. Esta sesión suya todos los meses busca una forma de orientar a la población. Sobre todo el tema de hoy. Sobre todo el tema de hoy. En el caso de la República Dominicana, que como dice Laura, que mucha gente no lleva una dieta
adecuada, pero sobre todo que aquí en el país se han incrementado las comidas chatarra, Total. la venta de comida chatarra y la gente anda comiendo lo que sea y también comiendo frutas que son también altas en nutrientes, pero también En azúcar. Sobre como todo el de mango, noche. el guineo. Sobre todo de noche. De noche no se debe ingerir azúcar. Lo que quiero es que usted le lleve una orientación a la población, qué deben comer diario para que puedan ser aceptables para cualquier persona que pudiera tener diabetes y que no sabe que la tiene. Correcto. Finalmente, además del estómago, intestino delgado de absorción, en el colon con diarreas o estreñimiento, que es muy incómodo para el diabético. El diabético, la mayoría de las personas cree que el diabético es un obeso. En muchas ocasiones el diabético comienza a perder inexplicablemente peso en una forma alarmante. Pero tú si estás delgado, ¿qué es lo que pasa? La diabetes tiene tendencia en etapa aguda a producir esa pérdida de peso en el paciente. Pero además del tracto digestivo, como parte de nuestro sistema que maneja el gastroenterólogo, un órgano enormemente afectado en la diabetes es el hígado. En el hígado es donde se forma el azúcar y no solamente se forma el azúcar. El hígado tiene 500 funciones o más, por eso se llama el gran laboratorio del organismo. En el hígado se forma el azúcar y guarda el azúcar o almacena el azúcar, esa es la palabra correcta. Almacena el azúcar para en el momento que el organismo lo necesite ser enviado. Entonces, cuando la diabetes está latente, el hepatocito y esa cantidad de azúcar anormal que el hígado no tiene la capacidad de sintetizar, se va a llenar de grasa y va a producir una entidad de la que padecen enorme cantidad de dominicanos actualmente, que se llama la esteatosis hepática, el hígado graso. El hígado graso diabético, porque hay hígado graso alcohólico y hay hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico, que es por el diabético, tiene el problema de que lenta y progresivamente ese paciente va a desarrollar una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma si ese paciente no recibe un tratamiento adecuado. Entonces, desde el punto de vista digestivo, los trastornos son catastróficos, pero lo de verdad de la diabetes, en el sentido de la orientación, que mucha gente lo sabe por las formas que manejan su diabetes en una forma muy desorganizada por la comida chatarra, por el sedentarismo y esta serie de cosas, es que la diabetes es catastrófica para el sistema cardiorrespiratorio. La diabetes afecta el corazón, la diabetes afecta el cerebro se nutre exclusivamente de azúcar. La diabetes afecta el hígado en una forma contundente y la diabetes altera lo que nosotros denominamos el gran cambio que ha dado la humanidad en el sentido de los progresos que ha tenido del síndrome metabólico. El síndrome metabólico que se ve, tú sales a la calle y tú podrías decir, o cualquier médico, esa línea entera tiene síndrome metabólico. Es la resistencia a la insulina, el famoso chicho o abdomen globuloso, cuello gordo y trastorno del metabolismo de los lípidos y sobre todo el colesterol malo muy elevado y el colesterol bueno muy bajo. Doctor, la presencia de mucha azúcar o de diabetes en los jóvenes y adolescentes es lo que provoca la hiperactividad de ellos. Al contrario, los diabéticos generalmente cuando están en pico, es decir, que llamo pico, cuando hacen un pico, hay un examen que es contundente para el diagnóstico de la diabetes, que ustedes lo han oído mencionar, que se llama, no la glicemia, sino se llama la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es lo que le da al médico el patrón de ver cuál ha sido la evolución. Es el azúcar en la sangre. El azúcar en la sangre, pero la glicemia es que si te comiste un pedazo de bizcocho, amaneció tu azúcar en 160. Si te comiste 4 panes, amaneció tu azúcar en 180. Eso es tu azúcar basal. Ahora, la azúcar tuya, qué evolución está teniendo tu diabetes, se hace a través de la hemoglobina glicosilada, que va a marcar cómo ha estado tu diabetes en los últimos 3 meses y le va a dar al médico la idea
de ver qué trastorno tan importante desde el punto de vista metabólico vas a tener tú, sea desde el punto de vista digestivo, sea desde el punto de vista de un síndrome metabólico, sea desde el punto de vista de la hipertensión arterial, sea desde el punto de vista de un trastorno del metabolismo de los lípidos, de las grasas, que va a alterar enormemente la calidad de vida del paciente. Y lo más preocupante de todo y lo más importante que quiero llevar al público en el día de hoy es que la diabetes es una enfermedad silente. No es la enfermedad como, por ejemplo, que te dio un cálculo en la vesícula y te dio un dolor y hubo que operarte, o que te dio una neumonía y tú no podías reoperar y te internaron y te tuvieron que poner oxígeno. No, no. La diabetes actúa lenta y progresivamente y no produce síntomas. ¿Cuándo llega una persona a tener coma diabético? Porque ocurre cuando está alta o cuando está baja. El peligro del diabético es que debe tomarse las medidas de azúcar por la mañana en ayunas para saber, sobre todo los insulinos dependientes, qué cantidad de azúcar tiene tu organismo y qué cantidad de insulina es la que tú necesitas para mantener un nivel estable. Desgraciadamente, lo tengo que decir con mucha pena, la gran mayoría de los diabéticos se descuida en su dieta y no lleva una dieta adecuada. El diabético sedentario no va a tener una estabilidad en su glicemia. El diabético comelón no va a tener ningún tipo de... ¿Por qué la diabetes causa problemas en la vista? ¿En la? En la vista. No solamente en la vista, sino en las terminales nerviosos finos, llámese dedo del pie. Pues casi todo el diabético crónico tiene problemas. Porque el segundo médico que debe ver el diabético una vez que se le hace el diagnóstico es un oftalmólogo para hacer un fondo de ojo. Y el último médico que ve el diabético es el oftalmólogo. Al último médico que va el diabético a chequearse, ya hay una retinopatía diabética, afecta a la retina y lenta y progresivamente comienza primero a haber bultos y hay diabéticos que pierden la visión. Como es un trastorno periférico, en los dedos de los pies, las terminales nerviosas de los pequeños vasos capilares que llegan a los pies, imagínense el esfuerzo que tiene que hacer el corazón para mandar sangre que llegue hasta el dedo gordo del pie derecho. Cualquier llaguita que haya en el pie, que no haya una buena irrigación, va a ocasionar el famoso pie diabético que va y produce tantas amputaciones de miembros a nivel del mundo. ¿A qué nivel daña los riñones aquellas personas que tienen problemas de diabetes? ¿Hacia dónde? Porque estamos hablando que una gran cantidad de ciudadanos no saben que tienen problemas de diabetes. Es una de las mejores preguntas que me has hecho en el día de hoy, porque me da la oportunidad de hacerle ver a la gente que de las complicaciones más importantes desde el punto de vista, fuera de lo que acabamos de mencionar con la gastroparesia, que produce una enorme... imagínate que una persona que no tenga la capacidad de nutrirse es una persona enferma y que no va a tener una calidad de vida. O sea, si tú cada vez que tú comes te llenas de una manera tal que tus nutrientes no pueden llegar al intestino, tú no estás nutrido y tú tienes un problema importante de salud. El órgano más afectado directamente y contundentemente y crónicamente también silente es el riñón. El riñón es el órgano que más afecta a la diabetes desde el punto de vista de su evolución a larga data. Lenta y progresivamente el riñón comienza a producir en la orina una entidad que se llama proteinuria. Eso es un signo de que el riñón no está filtrando adecuadamente. La función del riñón es filtrar las toxinas a través de la sangre y ser eliminadas a través de la orina. El segundo y importante función es que en exámenes rutinarios, sin tú saber que te sientes absolutamente nada, tu creatinina y tu urea comienzan peligrosamente a estar por niveles elevados. En tercer lugar, importantísimo también, que la mayoría de las personas con trastornos renales comienzan a tener albúmina en la orina en un examen normal, y de la gran mayoría de los síntomas que yo acabo de mencionar, la gastroparesia y los trastornos digestivos son muy obvios porque quitan calidad de vida al paciente, porque el paciente no hace la digestión, el paciente no absorbe nutrientes y el paciente siempre está lleno.
y la única forma que la gastroparesia puede revertir, no curar, es controlar la diabetes, que cuando llegue el momento vamos a darle el tip a las personas para que comprendan que yo diría con toda responsabilidad que en los últimos 6 o 7 meses el tema de hoy ha sido el tema más importante que hemos tenido la oportunidad de tratar, porque es un tema de opinión pública general. Alimentos. Es un tema que toca a cualquier persona en cualquier estrato social, y es un tema todos los días de que hay mucha gente caminando en la calle con una glicemia en 200 y ni lo sabe. Alimentos que se convierten en azúcar. Carbohidratos finos, Carbohidratos. sobre todo los carbohidratos finos, el pan, las pastas, los dulces, Los víveres. los víveres en exceso, porque que tú te comas un mapoicito, un ñamecito, una yautía no te va a hacer absolutamente nada. Ahora, la yuca tiene muchos carbohidratos, Mucho. la batata tiene muchos carbohidratos, pero los carbohidratos finos sí. El carbohidrato es la energía del organismo, pero para ser distribuidos en todos y cada uno de nuestros órganos y nosotros poder estar haciendo... Incluyendo aquellos que dice, usted mencionó pan, pan integral. Tiene, pero en menor cantidad. Todo va a depender de que, en primer lugar, los carbohidratos son necesarios para la vida. Sí. Los carbohidratos es la energía del cuerpo. El problema está cuando tú ingieres la cantidad de carbohidratos que tu organismo ya utilizó y distribuyó en todos los órganos para tu estatus, como está doña Laura, como está don Alberto y como está don Geraldino González, teniendo una figura esbelta, pero alimentándose bien. El exceso de carbohidratos, desgraciadamente, va entonces a ir al hígado, el hígado no lo va a Doctor, necesitar y va a pasar a los tejidos y va a pasar entonces a Yo los he músculos. escuchado- Y esa es la obesidad. Doctor, yo he escuchado a algunas personas que dicen que la diabetes influye bastante en lo que tiene que ver especialmente en el comportamiento sexual del hombre. ¿Es así? Es correcto, porque en el caso del hombre, ¿cómo se ocurre la erección del hombre? Es a través de sangre. Naturalmente hay una excitación que viene del cerebro, pero lo que pone erecto el miembro masculino es la cantidad de sangre que fluye a las cavernas del pene y lo pone rígido. Cuando hay trastornos diabéticos, como son pequeños vasos, generalmente el diabético padece disfunción eréctil a larga data, y es una de las causas más importantes de disfunción eréctil, precisamente porque la sangre no llega con la suficiente fuerza, y entonces este tipo de pacientes ya con la medicina y la urología moderna pueden resolver su problema sexual desde el punto de vista de que existen también estimulantes naturales como el sildenafil, valdenafil, taldenafil, etcétera, que todo el mundo conoce, pero también los implantes en el hombre ya cada vez más se hacen menos. Por ejemplo, en el caso de próstata, que todo el que tenía cáncer de próstata había que hacer una prostatectomía a partir de los 75 años, ya el consenso mundial es no operar al hombre después de los 75 años con cáncer de próstata, sino darle tratamiento de radioterapia para disminuir el tamaño de la próstata y que ese paciente, o sea, lo que se llama una castración química, que es lo que la testosterona es lo que mantiene que esa célula cancerígena siga desarrollándose. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más nobles que hay si es detectada tempranamente, pero es uno de los cánceres más agresivos cuando entra en metástasis para llevar al hombre a un trastorno óseo generalizado y fatal. Doctor, a nivel preventivo, ¿qué consejos son importantes para la población? con el tema Esperaba de la diabetes? pregunta, y es la pregunta más importante del día. Y vuelvo y repito por segunda vez, y lo digo con mucho orgullo, que en los últimos 6 meses este ha sido el programa más contundente que nosotros creemos que hemos podido llevar a la orientación de los televidentes, porque hay mucho desconocimiento, sobre todo en esa gente que tiene sobrepeso, que es diabético y no se preocupa por saber si es diabético ya, que hay, como decimos mal contado, más de 600.000 personas que son diabéticas y no lo saben. Pero atrás de la diabetes y del riñón está la hipertensión arterial.
Aquí hay ya, con un estudio dominicano publicado mundialmente que se llama EFRICAR, Estudio de Factores de Riesgo Cardiovasculares, por la Sociedad Dominicana de Cardiología, un 34% de hipertensos, alarmante, lo que significa que de cada 100 dominicanos, oficialmente 34 somos hipertensos. Y de ese 34%, yo le sumaría por lo menos que habría unos 500, 600 mil, casi 1 millón de personas que son hipertensos y no lo saben. No todo el que le sube la presión a 18 le da el dolor de cabeza. Anda como si no fuera con nada. ¿Y qué le sorprende? Una muerte súbita. Murió. Cada vez más la gente dice, ¿por qué se está muriendo más gente jóvenes que antes? Se murió un atleta en estos días de alto rendimiento. Una caminadora estaba y ahí mismo se ahí mismo cayó. Una prueba de esfuerzo. Haciendo una prueba de esfuerzo. ¿Cuál es el motivo fundamental? Que una persona de 30 años que hace ejercicios extremos, su colateral de las arterias coronarias no tiene ningún tipo de defensa desde el punto de vista porque es un elemento completamente sano. En la persona después de los 60 años, las colaterales va haciendo que ese corazón vaya creciendo y vaya compensando el daño que con el tiempo va haciendo la diabetes, que es produciendo una cardiomegalia, dilatación de las arterias coronarias o estrechamiento de las arterias coronarias, y el paciente un paciente adulto tolera más un infarto para dar tiempo a llevarse, a hacerse un cateterismo y salvar la vida, que una persona que haga un impacto como el que hizo este atleta, que lo viven haciendo. Hay personas que durante un partido de fútbol han caído muertos, sí, que lo hace bruscamente y entonces lo que produce lo que la gente conoce como se cayó muerto, que es una muerte sí, súbita o un paro cardiorrespiratorio. Hay estadística de muertes mundial y en la República Dominicana con personas diabéticas. Bueno, el porcentaje a nivel mundial es altísimo, y la pregunta ya que me hace Laura como orientación a los amables televidentes, ¿qué hacer con esta cantidad de personas que tiene todos estos trastornos digestivos, todos productos por la diabetes, que le quita una enorme cantidad de calidad de vida y que les va a trastocar todo lo que significa su sistema digestivo? Es una vida sana. El diabético tiene que caminar por lo menos 1 hora diaria. El diabético tiene que tener una dieta adecuada, el diabético tiene que perder peso, el diabético tiene que organizarse, el diabético insulino dependiente. Fíjate que lo primero que dijimos es que hay 2 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, el páncreas, que es donde se produce la insulina. En el diabético tipo 1 no se produce insulina. Hay que ponerle insulina de por vida al paciente, pero en el diabético tipo 2, que es el que adquirimos los seres humanos casi siempre a partir de los 45, 50 años, con la obesidad, con el sedentarismo, con la comida chatarra. Mencionaba República Dominicana, pero por encima de República Dominicana están los Estados Unidos. Nosotros vimos un presidente de los Estados Unidos que corría 12 kilómetros todos los días, pero a las 12 se tiraba un hamburger con papas fritas y hizo una bueno, yo conocí uno que... y hubo que abrirle el corazón, que fue el presidente Clinton. Conocí uno el presidente Clinton corría 12 kilómetros diarios. Oye bien. Doctor, hacía todos los días ejercicio, 1 hora en el gimnasio. Todos los días. Todo lo que da, y decía, ¿tú sabes para qué yo hago todo este ejercicio? Para comer. ¿Tú sabes qué pasa con esto? Que poco, lenta y progresiva. ¿Qué sucede desde el punto de vista científico con esta inquietud de Geraldino? Que sí, lenta y progresivamente las arterias coronarias se van llenando de ateromas, y por más que tú hagas ejercicio, esos ateromas, el día que se desprendió uno y tapó la arteria coronaria, ya existe un infarto. Y si das tiempo a hacerte un cateterismo, salvaste la vida. Hay veces que el cateterismo no se puede hacer y ese paciente tiene que ser llevado a una cirugía de corazón abierto. Usted ha dicho, entre las recomendaciones, vivir una vida sana, comer sano. ¿Qué significa desde su punto de vista médico y viendo de que la persona que no está viendo es diabético, o aquel que no sabe que es diabético, pero cuál es la comida? Si usted dice caminar diario, comer sano, ¿qué es comer sano desde ese punto de vista? Ensaladas, frutas de día,
evitar exceso de carne roja y embutidos, que el dominicano es enormemente desayunarse con 3 ruedas de jamón, ¿cómo se llama eso? De salchichón y de queso, salami, queso frito. Frituras. La fritanguería, son cosas que es costumbre del dominicano, pero yo te decía que en los Estados Unidos la comida chatarra, bueno, tú llevas a tus niñas a Disney World, por ejemplo, y el 99% de la comida que está alrededor de llevar a unos niños a pasar un fin de semana o 4, 5, 6 días, todo está alrededor de papa frita, de coca-leca, de hot dog. Dulces. No hay comida sana para los niños. Los niños norteamericanos se prevé, estudios hechos por Universidad de Harvard, de que los niños en el año 2025 y 2030 va a haber más de un 25% de niños obesos en los Estados Unidos, por la enorme cantidad de dieta, porque el norteamericano sale al mediodía en cualquier ciudad del mundo y es a comer comida chatarra en la hora del lunch. Muy pocos llevan una comida y una vida sana. La comida de, por ejemplo, el arroz, las habichuelas, la carne, esa es la comida diaria de la gente, y aquí se come arroz. Es lo que más se come. El que no come arroz dice que no comió en República Dominicana. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo un hermano que dice, si yo no como arroz, Totalmente, yo no he comido. totalmente de acuerdo. Pero lamentablemente el arroz es un carbohidrato. Saludos a Julio. Eso no significa que tú no te comas tu arroz y tu habichuela, porque eso es proteína. La habichuela es proteína. Pero en Ahora, el porciones exceso de pequeñas. carne roja definitivamente no es lo más sano que existe. ¿Qué es un exceso de carne roja, doctor? El exceso de carne roja es como hacen muchos dominicanos, de hacer una parrillada y comerse 4, 5, 6 pedazos de carne, los embutidos en la... ¿Pero con qué frecuencia? 3, 4 veces por semana. Hay personas aquí que comen carne todos los días, hay que alternar. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención en cerca de 47 años de ejercicio profesional, y lo veo con pena porque es la generación que viene atrás de nosotros, nuestros hijos, es que lamentablemente el dominicano hace muy poco ejercicio, come demasiadas comidas poco saludables. No tiene un sistema de vida adecuado. Muchas personas alrededor tuya, tú conservas y tienes tu terapia de tu entrenamiento, lo mismo que Geraldino, y yo me imagino que tú también. Pero tú tienes que ponerte en órbita también. O sea, que dejar de comer o caminar. Dejar esos desarreglos que la hacen. Deja la fritura, doctor. Yo quiero demasiado a Alberto y tengo que decírselo, y se lo digo públicamente con todo el respeto, por el cariño que le tengo, porque Alberto es comelón. Pero si tú compensas la caminata y el exceso de carbohidratos y carne roja, pero en el ejercicio está todo. El diabético dominicano en más de un 50% está descompensado. No lleva una dieta adecuada. Los dulces, no es que tú no comas dulce. El diabético no puede comer dulce porque el diabético no produce ese tipo de insulina que el páncreas lo va a alterar y va a estar en la sangre sin llegar a los tejidos. Entonces, el más importante de todo es el daño del hígado, que es silente. El diabético puede hacer una esteatosis hepática, que es lo que se llama NASH en inglés, Non-Alcoholic Steatohepatitis, que es una inflamación del hígado en el que el hígado se ve como un moteado y que a la larga puede terminar en una cirrosis hepática o en un hepatocarcinoma. Mucha gente cree que el alcohol, que la hepatitis C, que la hepatitis B, que cualquier tipo de virus es lo que daña el hígado. La diabetes daña el hígado en una forma inconmensurable y silente, y la gente lo desconoce y no lo aplica. Muchas gracias. Doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Esta fue la cita con el doctor. Un gran honor tocar este tema con ustedes hoy, y sobre todo con ustedes que saben que lo que estamos diciendo es en beneficio de la gente. Siempre nuestro, doctor, y gracias por la orientación para la población. Vamos a una pausa, señores, enseguida volvemos.